Dictamen de auditoría. El dictamen de auditoría es una guía para proporcionar información a los estados financieros ya auditados. El auditor debe basarse y adaptarse a los dictámenes que están relacionados con la información financiera. Con lo anterior, se busca que el auditor sea capaz de analizar y evaluar a través de la información presentada a los estados financieros previamente ya auditados para otorgar una opinión confiable sobre el estado actual de la empresa, tanto en un aspecto económico o financiero. Por ello, existen varias normas internacionales de auditoría, tal como la NIA 700 y 705. Según el boletín número 4010, es un documento que suscribe al contador público conforme a las normas de su profesión relativa a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad que se trate. ¿Cuál es el alcance de la NIA 700? Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formar una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría, emitido como resultado de una auditoría en estados financieros. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de los estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. NIA 705 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Los elementos que conforman el dictamen de auditoría son los siguientes. Título. Destinatario. Responsabilidades de la Administración en relación a los estados financieros. Es una descripción explicativa de la Administración. Es la responsable de la preparación de los estados financieros, así como del control interno que se considera necesario. Responsabilidad del auditor. Consiste en la responsabilidad de expresar una opinión sobre los estados financieros y donde el auditor lleva a cabo la auditoría con conformidad a las normas internacionales de auditoría. Opinión del auditor. Firma del auditor. Fecha de informe de auditoría. Bueno, chiquillos, aquí les traigo unos documentos de la empresa CMPC para que los auditemos. Para revisar sus datos de el estado de situación financiera y el estado de resultados. Bueno. Toma, ahí te paso la primera carpeta. Esto para ti. Gracias. Y esto para ti. Yo tengo todas las cuentas de activos. En esta carpeta están las cuentas de pasivos. Acá me aparecen las cuentas relacionadas con patrimonio. Bueno, lo que tengo aquí en esta carpeta son las cuentas del estado de resultados. Y bueno, si quieren comenzamos ahora procedemos con la auditoría. Okay. Tipos o clases de dictamen de auditoría. Estos tipos de dictamen se encuentran dentro de la NIA 700 y 705. Dictamen sin salvedades. Este tipo de opinión se da cuando al finalizar la auditoría los estados financieros presentados por la empresa está razonable, es decir, que está entendible y cumple con los principios de contabilidad. Dictamen con salvedades. Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados están razonables, pero existe una novedad que no afecta directamente a los estudios del periodo. Ya, acá detecto errores en las cuentas por cobrar y existencia. ¿Me puedes contar? Sí, te lo noto. Si hay diferencias significativas. Hasta el momento no he encontrado ningún error en las cuentas de pasivos, pero seguiré revisándolas. Acá encontré una falla. No han registrado bien los montos de los dividendos. También se han efectuado mal las reservas, así que también lo voy a anotar. En este documento yo encontré que hay fallas en los saldos, hay muchas diferencias de los sueldos administrativos. Así que es necesario que hagamos los ajustes y mandemos un informe. Okay.
Evaluación del control interno y riesgos asociados. Control interno. El papel del auditor es de evaluar el control interno para determinar su eficacia y eficiencia, y así establecer el grado de confianza para determinar de esta manera el efecto de los estados financieros sujetos a examen. Esta evaluación que el auditor realiza lo ayuda a determinar las pruebas de auditoría apropiadas para formular una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Riesgo de auditoría. Significa el riesgo que el auditor presenta en su opinión al realizar la auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, de control y de detección. El riesgo inherente es susceptible del saldo de una cuenta de clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa o individual, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. El riesgo de control es el riesgo de una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de la cuenta o clase de transacción, al no prevenir, detectar y corregir con oportunidad los sistemas de contabilidad y de control interno. El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos sustantivos del auditor no detectan una representación errónea, que existe un saldo de una cuenta o una clase de transacciones. Ya, ahora vamos a realizar por última vez el dictamen de auditoría para poder finalizarlo. Exponga el párrafo 4 y la opinión. La empresa CMPC Chile presenta errores en los activos corrientes, en las cuentas por cobrar e inventario. En las cuentas por cobrar hay algunos descuentos a clientes que no se han registrado y otros montos que pertenecen al periodo anterior. En inventario hay algunos registros que no se han registrado, que corresponden a compras. También se presentan errores en las cuentas de patrimonio, donde algunos dividendos no estaban mal calculados. Y como también hay fallas en algunas cuentas del estado de resultados, obviamente eso también afectó la reserva de la empresa. En el estado de resultados hay un error en los gastos de administración. Para ser más específico, en los sueldos administrativos, ya que se habían otorgado excesos de sueldos que no estaban justificados. En nuestra opinión, la auditora PCM ha concluido que debido a los efectos de las cuentas que se acaban de exponer en el párrafo anterior, los estados financieros de la empresa CMPC Chile, que acabamos de hacer referencia, no se presentan de forma razonable con conformidad a las normas internacionales de auditoría y principios de contabilidad aceptados en Chile.